Muy buenas tardes, amados hermanos, al que es Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él demos nuestra alabanza, al único digno de recibir toda la gloria, toda la honra. Vamos a entonar el himno 230, Digno es el Cordero. Digno es el Cordero que inmolado fue, de tomar el reino, honra, gloria y paz. Para abrir el libro nadie se encontró, no fue solo digno, cante nuestra voz. Ah, Jesús Lord, ah, Jesús Lord, ah, Jesús Lord, porque Él es digno. Ah, Jesús Lord, ah, Jesús Lord, ah, Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió, por llevar al mundo cerca de su Dios, y donde reinaba densa oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. Ah, Jesús Lord, ah, Jesús Lord, ah, Jesús Lord, porque Él es digno. Ah, Jesús Lord, ah, Jesús Lord, ah, Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, cantemos voces mil, que la humana raza vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él, ya que está en el trono, hoy y siempre, amén. Ah, Jesús Lord, ah, Jesús Lord, ah, Jesús Lord, porque Él es digno. Ah, Jesús Lord, ah, Jesús Lord, ah, Jesús Lord, porque Él es digno. Cristo Jesús es el único digno de recibir nuestra alabanza, porque Él derramó su sangre por cada uno de nosotros. Muy buenas tardes, hermanos. Le damos gracias a Dios por permitirnos poder compartir con usted una vez más una reflexión acerca, claro, de la palabra de Dios. Le damos gracias también por la vida que nos permite a cada uno de ustedes. Pues rogamos a Dios por su salud, por su vida, por su trabajo, y para que pronto el Señor pueda permitirnos reunirnos en su santuario y poder ver las bancas llenas una vez más. También quiero aprovechar para pedirle, hermano, que comparta estos mensajes, estas reflexiones que se graban aquí en la iglesia, que se mandan a través de audios. Compártalo con sus familiares, con sus vecinos, con otros hermanos que tal vez no tienen la posibilidad de acceder a un teléfono celular o a una computadora para poder ver estas reflexiones. Nos hemos encontrado con hermanos que no tienen esa facilidad o esa posibilidad de poder ver estas reflexiones, y le pedimos entonces como hermano pues que lo comparta con otras personas y así también sean edificadas. Hoy en día pues sabemos que la apostasía está ganando terreno, y nosotros como predicadores de la palabra de Dios también tenemos que continuar también con esta labor de seguir esparciendo el evangelio del Señor Jesucristo. Y en esta tarde quiero compartir con ustedes una reflexión acerca de la libertad a la que nos ha llamado Jesucristo. Como tema del mes se ha tomado esto, la libertad en Jesús, y quiero precisamente compartir esta reflexión con ustedes acerca de esta libertad y a qué se refiere esta libertad. He escuchado a personas en algún momento aquí fuera de la iglesia hablar de la libertad a la que hemos sido llamados por el Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere esa libertad? He escuchado a personas decir o dar a entender que esa libertad y esa seguridad de salvación que tenemos en el Señor Jesús nos permite llevar a cabo algunas acciones que ofenden al Señor.
Y eso no es la libertad, no a eso se refiere a la libertad a la que hemos sido llamados. En Juan capítulo 8, si leemos todo el capítulo 8, una ocasión Jesús platicaba con los judíos y manifestó las siguientes palabras: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y los judíos decían, bueno, nunca hemos sido esclavos, nunca hemos estado en una condición de esclavitud. El Señor les dijo posteriormente que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y bien, es justamente esa pequeña reflexión que quiero compartir con ustedes en esta tarde. ¿A qué se refiere? Indudablemente, cada uno tenemos la libertad de tomar nuestras propias decisiones. Cada uno de nosotros, desde que tenemos uso de razón, ¿verdad?, podemos tomar nuestras propias decisiones, qué hacer y qué no hacer. Y una vez que llegamos al conocimiento del Señor Jesús, una vez que vamos conociendo el Evangelio y vamos leyendo las Escrituras, nos damos cuenta también que tenemos un margen, ¿no? Tenemos que seguir algunas recomendaciones o seguir la ley de Dios para ir actuando e ir desarrollándonos en la vida espiritual, en la vida cristiana. Entonces repito este texto bíblico: ¿soy libre para hacer lo que yo quiera? Es una pregunta que le hago. ¿Es usted libre para hacer lo que usted quiera o hasta dónde puede ser libre usted? Cada uno tenemos la libertad de tomar nuestras propias decisiones. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Somos libres. Todo aquel que ha conocido a Jesús y que ha nacido de nuevo ha sido libre. Libre del pecado, libre de condenación. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Eso lo dice Romanos 14, 22. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Alguna vez usted ha tenido tal vez la incomodidad en si es bueno hacer algo que va a hacer o es malo o ofende a Dios? Para poder tener este discernimiento, únicamente la podemos lograr conociendo lo que dice la palabra, ¿sí? Muchas veces tenemos esa incomodidad, esa preocupación, si lo que vamos a hacer puede ofender a Dios o si es correcto o es incorrecto. Y Romanos dice esto: bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Por veces tenemos que recurrir al pastor, al anciano de iglesia, para preguntarle: hermano, ¿esto que yo hago es bueno? ¿Esto que yo hago es malo? ¿Ofende o no ofende a Dios? ¿No? Cuando como cristianos nosotros tenemos que ir desarrollando ese discernimiento y poder entonces saber por nosotros mismos si lo que hacemos es correcto o no es correcto. Tito 1:15 dice lo siguiente: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Nosotros como cristianos obviamente tenemos que seguir esa pureza, tenemos que ir en la renovación constante y presentarnos al Señor todos los días en sacrificio. Y cuando vivimos una vida de pureza, cuando vivimos una vida limpia ante los ojos de Dios, podemos considerar este texto: ¿son puros? ¿Es puro para mi vida? ¿Es puro para el Señor? ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Pero cuando no existe pureza en la vida, no podemos discernir lo que estamos tratando de entender, ¿no? Entonces, todas las cosas son puras para los puros, pero para los que no son puros, nada les es puro. O sea, ni lo puro para ellos es puro, ¿no? Entonces, hay que preguntarnos: ¿lo que vamos a hacer glorifica a Dios? ¿Es puro o no lo es? Entonces, estos textos bíblicos que acabamos de leer nos da una breve pauta a la libertad que nos ha llamado, a la que nos ha llamado Dios. Usted como hermano está completamente seguro de su salvación, ¿no? Usted como hermano dice 1 Juan 5:12: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Este texto bíblico nos da seguridad en Cristo Jesús, nos da seguridad acerca de la salvación que nosotros tenemos. Y una ocasión un hermano me decía lo siguiente: una persona hablaba acerca de la seguridad de la salvación y decía lo siguiente: bueno, yo soy salvo, puedo hacer lo que yo quiera, tal cual me lo manifestó, puedo hacer lo que yo quiera,
Incluso si yo practico un pecado, el Señor viene, si me muero hoy, pues el Señor me lleva porque tengo seguridad en la salvación. Lo interpretaba o lo entendía como esa seguridad como una licencia para pecar o como un permiso para cometer pecado, cuando no a eso se refiere esa libertad a la que hemos sido llamados nosotros. Y este texto bíblico nos da seguridad, es verdad, nos da seguridad acerca de la salvación a la que hemos sido llamados, pero no es una licencia para pecar. Dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vemos que en este versículo se manejan dos leyes, se hablan acerca de dos leyes. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Antes de ser cristianos vivíamos bajo un yugo, bajo una ley que era la del pecado y la de la muerte. Una vez que el Señor nos rescata y nos trae hacia Él, ahora vivimos bajo una ley de Dios, bajo una ley de Cristo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces ya no estamos sometidos bajo ese yugo de esclavitud y del pecado, ahora hemos sido llamados a la libertad. Pero por veces hay hermanos que pareciera que insisten en querer volver a ese yugo de esclavitud practicando algún pecado, cuando la Biblia nos manifiesta que hemos sido llamados para la libertad. Hay que tener mucho cuidado con aquellas personas, hermanos, si usted es de esas personas quienes de repente siente el deseo de volver bajo ese yugo, pues no es nada agradable de donde nos sacaron por Dios, no es nada bonito. Y Dios nos ha llamado y nos ha puesto entonces para glorificarle. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado de la ley del pecado y ¿de qué? De la muerte, ¿no? Romanos 8:2. Dice Gálatas 3:24-25, perdón, Gálatas 5:13. Gálatas 5:13 dice lo siguiente: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Lo que les comentaba, pues acá lo recalca las Escrituras, no podemos utilizar esa libertad como una licencia para pecar, no podemos utilizar esta palabra como diciendo, bueno, yo puedo hacer lo que yo quiera, no es así. Y esto lo escucho mucho en muchas personas acerca de la seguridad de la salvación y como si fuera un permiso para pecar, no lo es. Entonces hemos sido llamados a libertad, pero no usar esta libertad como ocasión para la carne. Dice John Stott, dijo lo siguiente: el que persevera hasta el fin será salvo, pero no porque la salvación sea la recompensa de la perseverancia, sino porque la perseverancia es el sello de los que tienen la salvación. Cada cristiano, cada hermano, usted sabe hasta qué tanto ha perseverado, ¿no? Hasta dónde, qué tanto se ha esforzado, qué tanto ha hecho por dejar atrás la vida pasada, ¿no? Y esta palabra perseverancia la encontramos en las Escrituras y es algo que tenemos que nosotros llevar a cabo, perseverar todos los días, perseverar y perseverar. Precisamente como dice el texto que acabo de leer, no porque sea la recompensa, sino porque es un sello de los que tienen la salvación. Creo que cada cristiano, cada hermano que ha nacido de nuevo y que practica las Escrituras y que vive las Escrituras, pues tiene este sello, ¿no? Es ese sello del que habla lo que acabo de leer, de John Stott. Pero caso contrario de los que no perseveran, de los que no se esfuerzan día a día dejar atrás la vida pasada, ¿no? Entonces nosotros como cristianos tenemos que esforzarnos, tenemos que perseverar hasta donde el Señor nos permita y podamos entonces llegar en ese gran día donde recibiremos las recompensas. Bien. Dice Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Si se dan cuenta, no reine, esta palabra reinar, ¿no? ¿Quién es el que reina? Un monarca, ¿no? Y algunas personas tienen al pecado como un monarca en sus vidas, tienen al pecado como el que ordena sus vidas, como el que les indica qué camino seguir, como el que los tiene sometidos, ¿no? Ya hay personas que vienen a las iglesias y se presentan a las iglesias, pero todavía el pecado reina en sus vidas
y no puede ser posible. Para esas personas pues que permiten que todavía el pecado se enseñoree de ellos, hermanos, yo les quiero decir que hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Hay perdón de pecados siempre y cuando hay un arrepentimiento sincero en el corazón, un quebrantamiento puro en el corazón del hermano. Entonces no hay que permitir, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No hay que permitirlo. Y si está pasando, hay perdón de pecados, arrepentidos y sometidos al Señor. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros como cristianos estamos bajo la gracia, lo hemos escuchado muchas veces, pero Dios muchas veces, ¿acaso Dios nos juzga con justicia o con misericordia y gracia? Es una pregunta para que usted reflexione, hermano. ¿Algún momento de su vida Dios lo ha juzgado con justicia o con misericordia? Y si usted se pone a pensar, si Dios nos juzgara con su justicia, no estaríamos aquí. Por lo tanto, Dios nos trata con misericordia y con gracia. Pero los que van a ser condenados por justicia. Entonces, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero no podemos tratar de burlarnos de Dios por esa gracia y querer juzgar al cristiano. No podemos hacer algo así si realmente estamos en Cristo Jesús. Su libertad es para que pueda servir a Dios. Romanos 6, 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia, siervos de Dios. Y el 19 dice lo siguiente: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes servíamos al pecado, ¿no? Todos nuestros miembros, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros ojos, nuestra boca, todo estaba al servicio del pecado. Pero regresamos, nos llama Cristo, nos trae Cristo hacia Él, y ahora pues lo que antes hacíamos, como nos prestábamos al pecado en el mundo, tenemos ahora que presentarnos ante Dios y que el Señor nos pueda utilizar, ¿sí?, de una forma de acuerdo a su voluntad. Pero no puede ser utilizado un cristiano que vive en pecado, que practica un pecado. Para que el Señor nos pueda utilizar tenemos que limpiarnos de pecado, ¿sí? Tenemos que confesar nuestros pecados, someternos a Dios, y entonces Dios podrá utilizarnos. Bien, ¿cómo afecta a mi vida el mal uso de mi libertad? ¿Cómo afecta el mal uso de mi libertad, ¿no? ¿De qué forma? Bien, usted no podrá llevar en su vida ningún fruto espiritual. Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Permanecemos en Cristo y llevamos fruto. No permanecemos en Cristo, o no llevamos fruto, o posiblemente no seamos cristianos. Solo un cristiano de verdad permanece en Cristo. Todo aquel que no permanece en Cristo no es cristiano. Rechaza a Cristo, no es cristiano. Aunque puede ser que venga a la iglesia, pero no se someta a Cristo, no es cristiano. Viene a la iglesia, pero no le gusta escuchar de Cristo. Puede pasar. No le gusta que le digan que lo que hace es pecado, no le gusta que le digan que lo que hace está mal. No es posible. Entonces, no se puede llevar fruto si no se está en Cristo Jesús. Bien. Ya que usted es cristiano, si no se somete a Dios y utiliza su libertad como una ocasión para pecar, presenta a sus miembros al pecado, se somete al pecado, al yugo del cual Dios lo sacó, ¿qué cree que va a pasar si usted es cristiano, un cristiano a quien Dios ha llamado? Porque puede pasar. Hebreos capítulo 12 nos habla acerca de la disciplina. Una disciplina
que cae sobre aquellas personas cristianas, pero que insisten en pecar. Esas personas que utilizan mal esa libertad y que creen que esa libertad a la que fuimos llamados pues, es para pecar. Si usted cuando tenga tiempo en su casa, lea Hebreos capítulo 12 y se dará cuenta de que realmente así es. Dios de igual forma permitirá pues que uno coseche lo que sembró, ¿no? Recuerden que el que siembra del espíritu segará vida, pero el que siembra de la corrupción, de la carne, pues eso segará corrupción. Bien. ¿Cuáles son los límites de mi libertad? O sea, ¿de qué forma puedo yo saber si lo que hago está bien o está mal? Antes de hacer algo en el cual está medio dudoso, si puede ser agradable a Dios o no, pregúntese lo siguiente. Pregúntese si glorifica a Dios. ¿Glorifica a Dios o no glorifica a Dios? ¿Ofende a Dios? ¿Puede hacer tropezar a otro hermano? ¿No? ¿Me condenaría a la conciencia? ¿Cómo me sentiría? Ponga esa balanza, pero principalmente pregúntese, ¿va a glorificar a Dios o no va a glorificar a Dios? ¿Es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? Recuerde que la voluntad de Dios es santo, agradable y perfecta. Y bien, para ir concluyendo, le voy a leer unos textos bíblicos que le van a servir mucho. Romanos 6:12, por tanto no reine el pecado, como lo mencioné hace un momentito, el texto, en vuestro cuerpo mortal. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:1 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es una pregunta. ¿Cómo un cristiano puede vivir en pecado? Se supone que de ahí salió, ¿no? ¿Cómo viviremos aún en él? No es posible. Romanos 6:15. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. No es posible. No es una licencia para pecar, dice Romanos. No podemos, de ningún modo. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne. Pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Primera de Pedro 2:16. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Es claro que la libertad a la cual fuimos nosotros llamados no es una libertad o una licencia para pecar, es todo lo contrario, es una libertad para servir al Señor, para glorificar a Dios y para presentarnos ante Él. El sacrificio que hizo Jesús no se compara con nada. Y el permanecer practicando un pecado o cometiendo pecado es una señal de que no se tiene el conocimiento pleno de lo que significa el sacrificio del Señor Jesús. Por eso yo le invito a que reflexione sobre su vida, que cómo está su vida durante estos 5 meses que nos hemos ausentado en la iglesia, cómo está su vida espiritual, cómo está su relación con su familia, su relación con Dios. ¿Sigue glorificando al Señor? ¿O acaso se ha ausentado en oración? ¿Ya no lee las Escrituras? ¿Sí? ¿Practica algún pecado? Si practica algún pecado, arrepiéntase, hermano. Hay perdón de pecados siempre y cuando sea un arrepentimiento puro y que abandone el pecado. Voy a pedirle que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor para pedirle pues, que nos ayude a entender cada día su palabra y nos ayude también a permanecer, pues a seguir esforzándonos, perseverando en Él. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por permitirnos leer tu palabra, conocer acerca de las Escrituras. Te damos gracias por permitirnos, Señor, reflexionar acerca de la libertad a la cual nos llamaste. Y queda claro que no es un permiso para seguir pecando, no es una licencia para pecar, sino más bien es una libertad que nos da la posibilidad de poder acercarnos a ti, de glorificarte, de honrarte, Señor, de poder servirte, Padre.
Te rogamos en el nombre de Jesús que nos des fuerza, que nos des ánimos, Padre, para seguir esforzándonos todos los días, para seguir perseverando todos los días, Señor. Bendice a nuestros amados hermanos, a nuestras hermanas. Bendice a los niños, Señor Dios, que forman parte de esta iglesia. Te rogamos por la vida de los hermanos enfermos. Te suplicamos en nombre de Jesús que tengas misericordia de ellos, que de acuerdo a tu voluntad reciban la restauración, si esa es tu voluntad, Padre. Te rogamos por los niños que han iniciado, Señor, una vez más, un ciclo escolar. Te rogamos para que los padres tengan la capacidad y la inteligencia y la sabiduría de poder dirigirlos en sus estudios. Te rogamos por los maestros también, quienes están haciendo una gran labor, a los maestros de esta iglesia, quienes también están muy al pendiente de sus alumnos, Señor. Gracias te damos por la vida del pastor de la iglesia, por la vida de los ancianos y la vida de los diáconos, quienes también, de algún otro modo, se han encargado de seguir, Señor, el ministerio. Gracias te damos por la vida de cada hermano y oramos suplicándote que de acuerdo a tu voluntad pronto nos podamos encontrar reunidos aquí en tu santuario. En Cristo Jesús oramos. Amén. Porque no hay nadie en el mundo que sea como nuestro Cristo Jesús. Vamos a hablar de su amor. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Himno 297. Los invito a unirse conmigo en alabanza. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hay un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Solo en Cristo podemos hallar salvación a nuestra alma, podemos hallar gracia. Que Dios les bendiga, hermanos, y les seguimos invitando a que sigan compartiendo estos mensajes. Ya, después de haber escuchado este hermoso mensaje que nos habla acerca de la promesa de la libertad en Cristo, vamos a hacer una oración. Soberano Señor, Dios eterno, en este momento nos acercamos a ti para poner en tus manos, Señor, lo que estamos haciendo, con el propósito, Padre, de que lo utilices para el fin de ayudar a tu pueblo, al alimentar a tu pueblo, alentarlo, Señor, en estos momentos, en estos tiempos que estamos viviendo.
a través de tu palabra. Te pedimos entonces que este mensaje sea de gran bendición para cada uno de tus hijos y también como familia. Gracias te damos por la oportunidad que nos concedes, Señor, de servirte de esta manera, por la vida de nuestro hermano Miguel, que al exponer tu mensaje, Señor, lo hace con gusto por el llamado que le has hecho para servirte. Cuídalo, bendícelo también a su familia, a toda la familia, Señor, que está con él. Cuídalos, Padre eterno, a su papá, a su mamá, a su abuelita, a sus tíos, a todas, Señor. Los encomendamos en tus manos, por el amor de tu Hijo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén.